los pasillos, que podamos sentir su olor, que podamos sentir su corazón, que podamos extender nuestra mano, tocar su manto y recibir de esa sanidad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos ya gracias, Señor, y te pido que seas tú, Señor, que seas tú quien ministre, que seas tú quien dé la palabra, que seas tú quien impacte a cada una de estas familias. Te doy gracias ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero antes que nada platicarles un poquito acerca de nosotros. Luego que tengan más tiempo, hasta las 4 o 5 de la tarde, les platicaré el testimonio en otra ocasión. Pero por lo pronto quiero platicar. Somos una familia en la ciudad de Chihuahua. Hemos venido a Cristo de una manera vertiginosa, de una manera muy rápida. El Señor tenía apuro de sacarnos de donde estábamos. El Señor nos tomó de una situación difícil de la que veníamos. Éramos dos familias disfuncionales que nos convertimos en una familia funcional en Cristo Jesús. Amén. Nuestro testimonio es un poquito largo, les digo que nos tomaría un poquito de tiempo, pero quiero agregar que una de las primeras bendiciones que trajo Dios a nuestra vida es haber conocido a la pastora Lili. Sí, amén. Conocimos primero a la pastora, posteriormente al pastor, pero el haberla conocido a ella fue una bendición enorme. Sí, amén. Por un tiempo perdimos un poquito el contacto. Nos empezamos nosotros a nutrir de la palabra en una congregación, en otro lugar ahí en Chihuahua. Pero realmente las primeras enseñanzas, las primeras revelaciones, el primer toque del Espíritu y las primeras enseñanzas que realmente nos hicieron darnos cuenta que ese Dios existe, que ese Dios del que habla la Biblia vive, Amén. que ese Dios tenía algo bueno para nosotros, vinieron de la pastora. Amén. Aleluya. Yo quiero decirlo y lo digo con mucho agrado. Cuando yo llegué a Cristo, yo llegué con mucho escepticismo. Yo creo que como muchos de ustedes, como muchos de nosotros, yo no creía muchas cosas. Yo pensaba que era algo para gente que no encuentro cómo decirlo, pero para gente que no tenía otra opción desde el punto de vista analítico, intelectual, y que era una manera de solucionar o de echarle la culpa a alguien de todas las situaciones que le pasaban en su vida, ya sean buenas o sean malas. Y con la pastora fue cuando tuve la primera o de las primeras experiencias donde sentí que realmente Dios estaba con nosotros. Amén. Que realmente el Señor nos tocaba, que realmente el Señor sabía de nuestras vidas. Nosotros no conocíamos a la pastora y recuerdo en una ocasión un servicio, nos dijo tantas cosas que dije, wow. O alguien le platicó algo, le chismeó algo, porque en la vida la había visto y nos dijo tantas verdades y tantas cosas que me impactaron y sanaron nuestras vidas. Aleluya. Que pues hasta ahora vivimos agradecidos sirviéndole al Señor. Sí, amén. Estamos muy agradecidos por sus vidas, pastores. A recientes fechas hemos recurrido a ellos porque el Señor ha inquietado nuestro corazón, y de nuestro corazón está servirle a Cristo. Sí, amén. Años anteriores nos habían profetizado y dado una palabra en la cual nos decían que teníamos que servirle al Señor al tiempo completo, al 100%. Nosotros no entendíamos a qué se refería, no sabíamos qué era eso. En una ocasión, en un servicio, nos levantaron, nos dieron palabra y nos dijeron que teníamos un propósito como pastores. No sabíamos de qué se trataba. Obviamente entendíamos que era lo de ser pastor y demás, digo, lo que cualquier persona entiende en el mundo, pero no sabíamos la dimensión de las cosas. No entendíamos, no estábamos en una iglesia muy pequeñita, no veíamos muchas cosas
que el Señor ahora ha traído a nuestras vidas, que tenemos un mejor entendimiento de las cosas. Pero lo que sí ahora tenemos muy claro es que el Señor quiere que nos pongamos en acción, que lleguemos a esa gente, pero que lleguemos a esa gente enseñándoles cómo es el Evangelio, porque no nos podemos quedar únicamente dando palabra, viniendo los domingos o entre semana, recibiendo una palabra que nos exhorte, que nos anime, nos levante el corazón, pero regresamos y empezamos otra vez con nuestra vida normal. Nos absorbe nuevamente el sistema. Nosotros pasamos por varias situaciones, sobre todo la económica, en donde la gente nos decía: adelante, Échale ganas. échale ganas. Y yo inclusive llegué a decirle: bueno, pues dime dónde las compro, ¿verdad? Para poderlas tener y echárselas. Nosotros, y en lo personal, llegamos a caer en situaciones difíciles. Yo entré en una depresión. No lo digo con orgullo. Fue muy difícil salir de ahí. El recibir palabra y que te digan: oye, es que el Señor, y levántate, y vamos a darle, y vamos a hacer. Pues sí, pero ¿por dónde? Situaciones en las cuales yo llegué a pensar: bueno, ¿para qué estudié tanto? Nosotros tenemos carrera, tenemos un título, pero aún así no nos contrataban. Era difícil, parecía que todas las puertas estaban cerradas. Y sí. Y sí, nunca dejábamos de ir a la iglesia, y sí, seguíamos orando, y sí, seguíamos llorando, y sí, no nos dimos por vencidos. Amén. Y ahora podemos decir que gracias al Señor estamos ayudando gente. Gracias, Señor. Estamos proveyendo despensas a gente que necesita. Y no lo digo para vanagloria, sino para que ustedes vean y sepan que la palabra se tiene que poner en acción. Sí, Que amén. tenemos que levantarnos, que tenemos que esforzarnos. El Señor no hace todo. Nosotros tenemos que ser instrumento. Sí, amén. A mí se me quedó muy grabada una palabra que me ayudó a levantarme en esos momentos. Cuando el Señor resucita a Lázaro, el Señor hace una oración hermosa y llama a Lázaro a que salga de ese lugar, de esa cueva, donde dicen que donde ya gedía, ¿verdad? Ya olía muy mal. Y a mí me llama la atención que él dice: muevan la piedra. Siendo un Dios que con su voz, con un soplo, puede hacer montes destruir, puede construir vida, hacer un mundo. Pero no movió la piedra, dijo: muévanla. Luego da la palabra, se levanta Lázaro y le dice: Lázaro, ven. Sale Lázaro, se acerca a la salida. La siguiente palabra que dice: desátenlo. Porque ya estaba amortajado, amordazado, atado, vaya, sus ataduras fúnebres. Eso tampoco lo hizo él. ¿Qué nos enseña esta parte? Que tenemos nosotros que accionar, que hacer algunas cosas. No todo lo puede hacer él, lo puede hacer. Él es un Dios extraordinario, es el Dios de lo posible. Es el Dios en el que todo se puede, todo es posible. Amén. Pero nos deja, así como nos da el libre albedrío, para poder decidir si alabarle, si bendecirle, si alzar las manos a Él o no hacerlo. También nos da la opción de que nosotros accionemos, de que nosotros hagamos. Durante un tiempo en la iglesia donde nos dieron cabida y nos estuvieron nutriendo, recibimos palabra hermosa, palabra que nos llenó de mucha bendición. Pero algo que inquietaba mucho a nuestro corazón era cómo llevársela, cómo enseñarle a la gente a que accionara, Sí, amén. a que se pudiera levantar, a que se levantara a trabajar, a enseñarle a una madre soltera que tiene que alimentar a sus hijos cómo poner en práctica la palabra del Señor, Sí. cómo poner en práctica la fe. Porque luego es muy padre venir y escuchar prédicas hermosas que no se desecha la palabra.
pero siempre tenemos que tener muy en claro el cómo lo voy a aplicar, Sí, amén. el por qué estoy escuchando esto, qué me está diciendo el Señor que tengo que hacer, Sí, amén. qué me está diciendo el Señor que tengo que actuar, qué piedra tengo que mover, Aleluya. qué mordaza necesito remover, Sí, Señor. qué puerta tengo que abrir. No todo lo va a hacer Él. Tenemos que tener ese entendimiento en donde nosotros somos capaces de accionar por medio de una palabra que ya se nos dio. Amén. Amén. Tenemos que ponernos en acción. Así es. Tenemos que accionar. Sí, Señor. Pero también es muy importante no soltarnos en ningún momento del Señor. Tenemos en todo momento que orar. Sí, Señor. Tenemos que estar en comunión con el Señor. ¿Y para qué nos sirve la oración? Pues para estar en comunión con el Señor, para sentir ese poder, para poder sentir esa palabra, para poder sentir ese palpitar. Yo cuando estoy orando me quiero imaginar cómo lo hacía Juan cuando estaban reunidos y que recostaba su cabeza en el pecho del Señor y él escuchaba el latir del corazón. Así me quiero yo imaginar cuando estamos orando. Me quiero imaginar cómo es estar con Él. Quiero sentirlo, quiero entender su corazón como lo hacía David. Quiero escuchar su palpitar, quiero olerlo. Y lo podemos hacer y se puede lograr por medio de esa oración fuerte, de esa oración poderosa, Amén. pero sobre todo por la fe. Sí. Amén. Porque si no creemos y consideramos que hay un Dios, no lo vamos a ver, Así es. no lo vamos a sentir, no lo vamos a oler. Así es. Por eso es que es muy importante tener fe. Amén. Ahora, concatenando las dos ideas, tenemos que hacer una oración, pero una oración llena de fe, Amén. una oración llena de poder, Así una es. oración en la que sabemos y sentimos que el Señor está con nosotros, que el Señor nos está escuchando, Sí, amén. que el Señor va a activarse, que el Señor nos va a ayudar a darnos esa guía, que va a ayudarnos a darnos ese entendimiento y esa salida, y nos va a mostrar esa puerta por la cual tenemos que transitar y salir adelante. Aleluya. Y no solo eso, sino que regreso al punto inicial, tenemos que ayudar, tenemos que compartirle a la gente, Sí. Sí, amén. tenemos que mostrarles cómo accionar en fe, cómo accionar en que sí podemos hacer las cosas, Amén. que sí podemos salir de una depresión, que sí podemos salir de una situación económica difícil, que sí podemos hacer todo, porque en Cristo todo es posible. Amén, amén. Todo lo puedo en Amén. Cristo, Que me fortalece. fortalece. Aleluya. es donde hacemos viva esa palabra, es donde la tenemos que volver a nuestra vida, es donde la tenemos que hacer real, es donde la tenemos que jalar, Amén. pero tenemos que accionar. No podemos pasarnos toda la vida únicamente engordando, ¿verdad? Con el pan de vida, la pura engordadera espiritual. Tenemos también que caminar, tenemos que ser activos, tenemos que Amén. ponernos en acción. Luego nos volvemos, con el perdón del pastor, nos volvemos en obesos espirituales. Luego se nos anda cayendo la cabeza de conocimiento. Sabemos toda la Biblia, punto y coma. Sabemos todos los libros, todas las alabanzas, pero se quedan aquí. Nada más aquí, aquí. Y no compartimos, Cierto. no enseñamos. ¿Cuál fue el mandato que nos dejó el Señor Jesucristo? Mateo 28. Ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Discípulos. Discipular. Tenemos que llevar la palabra del Señor. Entrenar.
En todas las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, en este libro hermoso, prácticamente todas las enseñanzas son opcionales. Pero la única que nos dio como indicación y como mandato, Mateo 28. Así es. Y lo sorprendente es que es el único mandato, pero aún así no nos deja solos. Nos deja una promesa. Amén. ¿Y cuál es esa promesa? Que Él estará con nosotros. Que Él estará con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días de nuestra vida estará con nosotros. Así es. Pero tenemos que obedecer. Así es. Yo ahí en Chihuahua les platico y les digo que nos encanta venir a esas prédicas hermosas y motivacionales. Mucha gente se atreve a decir que son el evangelio de la prosperidad, y bueno, les ponen y les ponemos nombres. Pero realmente se nos olvida la letra chiquita del contrato. Cierto. Acuérdense que siempre en cualquier contrato, cualquier promesa que tenemos, y bueno, yo lo quiero ver así como contrato, porque viene todo lo que se estipula, ¿verdad? El número 1, y se tiene que cubrir el número 1, cubrir el número 2, todo lo que tenemos que cubrir en el contrato. Porque si no se cubre el contrato, ¿qué sucede? No hay promesa. Queda inválido. Alguna de las dos partes no cumple y se cancela el contrato, no funciona. Así es también con la palabra del Señor. Hay promesas hermosas, enseñanzas hermosas, pero tenemos que cumplir con lo que se estipula, Sí, amén. con la letra chiquita. Tenemos que cumplir con la letra que está en rojo. Ya ven que muchas de sus Biblias, bueno, no sé, espero que algunos traigan ese tipo de Biblias. Sí. La palabra que viene directamente de la boca del Señor está marcada en rojo. Tenemos que cumplir con esa letra sobre todo. Amén. Tenemos que cumplir con todo el contrato. Y bueno, ahora sí ya voy a entrar en tema. Esa fue la introducción. Esa fue- Esa fue nada más la introducción para que vayan agarrando calorcito. La semana pasada tuve la oportunidad también de platicar y darles un mensaje a una iglesia hermana ahí en Chihuahua, y les platicaba y les decía a son de un poquito de broma, que muchos predicadores, inclusive conferencistas, dicen: bueno, yo preparé tal tema, pero el Señor me movió y ahora les voy a platicar de esto. Y yo, bueno, ya ahora ya lo entiendo mejor, ¿verdad? Pero antes decía yo, todos dicen lo mismo. Sí. Qué casualidad. Es así como que cubrirse un poquito de que si no lo hago de la mejor manera, bueno, pues es que el Espíritu lo movió, ¿verdad? No es lo que tenía preparado. Así se me figuraba a mí. Pero ¿qué creen? Pues me pasó la semana pasada. Me pasó, fue un miércoles. Traía yo preparado un tema iba a hablar sobre misericordia y gracia, que sí lo traté de abordar de alguna manera, pero el Señor me movió y también les compartí de otras cosas. Así me siento esta mañana. Dale. El tema que traía para esta mañana me empezó a inquietar el Señor en la madrugada y me mostraba inclusive un pasaje de la Biblia. Me mostraba un pasaje de la Biblia que se me hace un poquito riesgoso abordarlo, pero bueno, voy a intentar platicar un poquito de eso. En Chihuahua se está viviendo una situación, para mi punto de vista, curiosa en las iglesias. Se está perdiendo un poquito la cabeza en las familias, un poquito o un mucho. Y yo lo veo en la iglesia cristiana. Yo veo que el varón está perdiendo vamos a decirlo de esta manera, está perdiendo su masculinidad, está perdiendo su lugar
en las familias. Yo veo en las iglesias que son más las mujeres que están empoderadas en el Señor. Que no lo digo a plan de que está mal, que bueno, pero el varón tiene que Sí, amén. salir adelante. Así es. El varón fue puesto ahí para ser cabeza, para dar protección, Sí, amén. para dar cobertura, y eso se está perdiendo. Inclusive yo platicaba con varones en una reunión de varones en la iglesia donde nos estábamos reuniendo, congregando, y me llamaba la atención que algunos de ellos usan mucho la frase de yo guardo mi corazón para escudarse de situaciones. ¿Y será que tal vez yo soy muy claridoso en muchas situaciones? Yo prefiero hablarlas. Sí. Y yo considero que así es como debe de ser. Amén. Aclarar las cosas, Sí. hablarlas a la luz de la palabra y con amor, claro, Sí, amén. pero hablarlas y aclararlas. Y muchos varones se sienten a veces lastimados, heridos. Pues es que el pastor me sacó la lengua, y quién sabe en qué humor llegó el hermano Pedro, que ni me saludó. Y yo les digo, pues es que no se metan en problemas, solamente el que va cargando el costal sabe lo que trae ahí adentro. Así es. A lo mejor el hermano viene pensando en que perdió la América, perdieron las Chivas, o yo qué sé. Los Viene ganas. todavía así con esa emoción ahí atorada, y por eso ni se fijó y no lo saludó. Entonces a veces se sienten lastimados, se sienten agraviados, y en lugar de hablarlo, dicen, no, yo guardo mi corazón. Entonces a veces a mí se me figura que interpretan el yo guardo mi corazón con ser así como que un poquito agachados, ¿verdad? Como el no decir las cosas, el no, y no se trata de estarse confrontando, sino de aclarar situaciones. Así es. Eso se los digo como un ejemplo. Pero vaya, aquí la situación es que el hombre tiene que ser hombre, Sí, tiene amén. que ser cabeza, Amén. tiene que ser ese pilar en la casa, Amén. tiene que ser ese que ora, ese que intercede, ese que mantiene a la familia de pie. Amén. Obviamente la esposa es la ayuda idónea, Sí. Gracias. tiene que Señor. colaborar, pero el que lleva la responsabilidad y el que va a dar cuentas al Señor es el varón. Amén. En una ocasión yo escuchaba un mensaje muy bonito acerca de la cobertura, acerca de la paternidad, y a mí me conmovió mucho, me dejó muy marcado, porque me dejó esa emoción de poder entender lo que era esa cobertura. Voy a tratar de ejemplificárselos. No sé si se han fijado que en las ceremonias de matrimonio, el papá de la novia es el que va y entrega a la novia. Así es. Sí. ¿Y quién la recibe? Pues obviamente el novio. Así es. Como que ya lo tenemos muy visto y ya sabemos, ¿verdad? Sí. Pero si lo vemos a la luz de la palabra, ¿qué está sucediendo ahí? Cambiando de cobertura. Están cambiando la cobertura. ¿Quién era la cobertura para esa señorita? ¿Quién era el pilar de esa casa? ¿Quién era el que oraba? ¿Quién era el que intercedía? ¿Quién era el que estaba al pendiente? El papá. El papá. Pero a la hora que va y entrega a la señorita, que la recibe el varón con el que va a formar familia, ¿quién va a pasar a hacer la cobertura de esa señorita? El esposo. El esposo. Por eso es muy importante la cobertura. Y obviamente esa cobertura del varón no se trata de que sea un macho mexicano, un mexican macho, no sé cómo le digan acá, sino que sea ese varón que está sometido también a la autoridad de Cristo. Amén. Ese varón que sí leyó la letra chiquita del contrato. Amén. Ese varón que ora, Sí. ese varón que intercede, ese varón que dobla la rodilla por su familia, ese varón que arregla las cosas, que no se escuda en el no se vaya a lastimar. Yo guardo mi corazón. Le decía yo a un hermano, el yo guardo mi corazón es no sentirme agraviado, precisamente.
Eso Que si el es. hermano no me saludó, no pasa nada. Amén. Que si el otro hermano me sacó la lengua, bueno, pues a lo mejor me estaba enseñando que se comió un dulce y trae la lengua pintada, ¿verdad? O sea, no debemos de sentirnos por situaciones que realmente a veces no entendemos. Pero aquí lo importante es que tenemos que ser varones, tenemos que ser pilares de la casa. Tenemos que ser ese varón que ora, ese varón que intercede. Amén, amén. Obviamente toda oración debe estar dirigida al Padre. Debo de estar sometido al Padre, debo estar sometido a Cristo. Amén. Debo de estar sometido en todo momento a nuestro Señor, Amén. a Jehová de los ejércitos. Sí, Señor. Ese Dios poderoso, ese Dios de guerra, ese Dios que pelea por nosotros, Amén. De orden. ese Dios que nos da cobertura, Así es. ese Dios que no nos desampara, Amén. ese Dios que nos enseña que todo lo podemos hacer tomados de su mano, Sí, amén. teniendo fe, teniendo la rodilla doblada en Él, haciendo oración. Amén, amén. Debemos en todo momento, varones, de levantarnos como tales. Tenemos que trabajar, tenemos que sudar, tenemos que llorar y gemir Amén. en oración. Sí. Yo les recomiendo que esa parte la hagan en intimidad con el Señor, Amén. que busquen un lugar donde estén cómodos, donde puedan tener un tiempo con el Señor, donde puedan sentir su latir, donde puedan olerlo, donde puedan desbaratarse, llorar, tirarse al piso, patalear, si es necesario, si así lo sienten. Pero ya cuando están frente a la familia, frente a la iglesia, frente a la demás gente que necesitan de esa palabra del Señor, mostrarse como un verdadero varón de Dios, mostrarse firmes, con valentía, con fe, caminar limpiamente, caminar en la palabra del Señor, Amén. Amén. cumplir con los mandamientos del Señor, Así es. cumplir con su palabra en todo momento. Sí. No sé si me expliqué lo suficiente. Amén. Tenemos que ser firmes, que ser pilar, tenemos que mostrarnos fuertes. Imagínense que el capitán de un barco es el primero que tiene miedo y no sabe por dónde va y se pone a llorar ahí delante de la gente. ¿Qué va a pensar la tripulación? Estamos en aprieto. Estamos en problemas, ¿verdad? Ajá. Algo está sucediendo, algo no está bien. Por eso les hago esa recomendación. Si es necesario humillarse, es necesario gemir, llorar, Amén. pero háganlo frente al Señor. Amén. Bueno, puede ser que haya ocasiones en que la familia los pueda ver, pero ya es una situación ahí de amor, de cobertura. Pero frente a las demás personas y situaciones difíciles tienen que plantarse y ponerse como un varón de Dios. Sí, amén. Enseñar el camino en el que deben de caminar, la manera en que deben de transitar, la forma en que tienen que comportarse. Y obviamente somos los indicados en enseñar, somos los indicados en dar palabra, en ser esos embajadores del cielo aquí en la tierra para su familia, Amén, amén. en ser esa representación de Jesucristo para su familia. Gracias, Señor.
tenemos que caminar en fe. Tenemos que mantenernos firmes. Así es. Ayer en la madrugada les platicaba, bueno, hoy en la madrugada, me inquietaba el Señor acerca de esto que les estoy contando, que nos tenemos que mantener firmes, nos tenemos que manejar como cabeza del hogar. Pero también muy importante dar esa cobertura, todo esto que les vengo a decir. El Señor pone en mi corazón y Santo grande eres, eres, Señor. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. Amén. Santo eres, Señor. Grande eres, Señor. Disculpen. Si pasa eso que les decía, que el Señor, el Espíritu Santo te aborda, ya no te deja dar el mensaje que tú tenías preparado. Amén. ¿Cómo tenemos que hacer esa oración al Señor, varones? ¿Cómo nos tenemos que rendir a Él? Tenemos que siempre hacer una oración centrada en Cristo. Recuerden que cuando están orando, bueno, yo así intento hacerlo, imaginarme que Cristo está ahí conmigo. Luego somos muy buenos para hacer a veces un poquito de teatro, oramos de diferente manera. A veces le decía yo a mi esposa, hay gente que ora y le digo, se me figura que estaba orando Adela Micha, porque de pronto escuchas muchos adjetivos para decir lo mismo. Dios glorioso, Dios poderoso, Dios, o sea, vaya, muchos adjetivos para decir muchas cosas. Y no digo que esté mal, pero ya cada quien tiene que ir entendiendo su estilo. Y lo que yo he entendido y aprendido en este tiempo es que si te imaginas que está Cristo ahí sentado contigo, es una oración más sincera, Sí, es amén. una oración más sencilla, es una oración en la cual te sientes como cuando eras un niño, cuando eras jovencito y le querías pedir algo a tu papá. Porque realmente eso es como si le quieres pedir a tu papá para ir al cine y pues no haces así como, oh Padre Todopoderoso, Señor, yo sé que tú me vas a dar para el cine, Señor, pero también para las palomitas, Señor. Quiero, Padre, que en todo momento me des dinero y me puedas cubrir todas mis necesidades, porque también voy a invitar a mis amigos al cine. Amén. ¿Sí me explico? Si estamos ahí con el Señor, sería más sencillo decirle, Padre, necesito ir al cine. Echa un poquito de dinero, dame unos dólares para ir al cine. Y el Padre, que es amoroso, que nos entiende, que sabe nuestras necesidades, de esa manera nos va a entender. No necesitamos hacer tanto Alarde. Sí, tanto alarde de palabras, ni tanto rollo, ¿verdad? Para algo sencillo. Del corazón. Tiene que ser algo del corazón. Entonces yo les recomiendo que cuando oren, imagínense que están ahí junto al Señor. Desborden ahí su corazón. Díganle qué necesitan, de qué manera lo necesitan, por qué lo necesitan. También el Señor a veces necesita ser específico. Pero nosotros necesitamos ser específicos con el Señor. Si nos agarramos a darle una lista
lista de peticiones y de situaciones que no estamos muy claros, pues a lo mejor se tarda más el Señor en entender qué es lo que le estamos pidiendo. Va a tener que decodificar ahí todo el asunto, ¿verdad? Pues ¿qué me estará pidiendo? ¿Qué será lo que me está diciendo? ¿Por qué no entiendo? Digo, yo sé, obviamente el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Pues lo estoy exagerando de esa manera para que lo podamos entender mejor. El Señor lo sabe, el Señor conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, conoce lo que necesitamos y lo que queremos. Pero al Señor le gusta que le digamos. Es como lo que les mencionaba ahorita, el Señor no hace todo Él solo, Él quiere que estemos en acción. Sí, amén. Que intervengamos, que nos ensuciamos las manos en ocasiones, que podamos hacer cosas. También así, en la oración, Él quiere que nosotros hablemos con Él. Él lo que quiere es que estemos en comunión con Él, que estemos en comunicación con Él. Él sabe lo que necesitamos, pero Él está esperando que se lo pidamos, que se lo digamos. Sí, amén. Él sabe todo lo que necesitamos, sabe lo bueno y también sabe lo malo. Si pedimos a veces cosas que Él sabe que nos van a hacer daño, no nos las va a dar. O nos va a dar tiempo a que podamos procesarlo, a que lo entendamos de una mejor manera, a que lo maduremos y tal vez ya otorgue Él su bendición. Pero antes de eso Él no va a accionar. Es como si un niño de 12 años te pide una motocicleta. Bueno, a lo mejor hay casos en que sí se las dan, pero sería algo muy peligroso para alguien de esa edad. Así lo hace el Señor. Dice, tú todavía no estás preparado. Todavía no tienes la edad, todavía no tienes el conocimiento, no tienes la madurez para darte una motocicleta. Así es. Entonces tenemos que ser específicos. Y tenemos que ser conscientes de que lo que pedimos, tenemos que pedirlo también de acuerdo a la palabra del Señor. Sí. Tenemos que pedir cosas que edifiquen, cosas que nos ayuden a caminar con Él, que nos ayuden a bendecir a más gente. Sí, amén. Yo les platicé ahorita al inicio que nosotros tuvimos situaciones muy difíciles. Y yo veo que muchos hermanos piden bendición y sobre todo a veces nos centramos en la bendición económica. Y el Señor no la otorga, el Señor no lo puede dar. Pero si Él sabe que con esa bendición económica nos vamos a perder, se va a tardar en llegar. Cierto. Así O es. simplemente no va a llegar. Así es. Hablándoles un poquito de esto, recuerdo el pasaje de Josué, cuando ya están casi al final de Josué, está repartiendo las tierras a todas las tribus. Dice, bueno, tú te vas a quedar aquí con el este del Paso, tú te vas a quedar acá con el oeste. Y ya están todos bien contentos, ¿verdad? Porque ya están recibiendo su herencia. Por ahí Amén. viene también Caleb y va y reclama su cerro, ¿verdad? Su monte. Sí. Dice, bueno, pues yo quiero el monte ese porque ya me lo habían prometido y ese es el que yo quiero. Bueno, les estoy platicando de acuerdo a la versión de la Biblia de Pedro Tarango 2017. Yo se lo estoy parafraseando. Y luego hay un pasaje muy conocido por muchos de nosotros que dice, yo y mi casa Serviremos a Jehová. serviremos a Jehová. Amén. Allá no sé de ustedes qué rollo, ¿verdad? Pero yo y mi casa, Sí. Jehová. Amén. Yo me quiero imaginar por qué lo dijo Josué. Y analizando un poquito y pensando, digo yo, bueno, pues es que pudo haber sucedido como nos pasa ahorita. El Señor nos da una bendición, nos da un carro nuevo, me ocurre pensar, y estamos tan emocionados con el carro nuevo que se nos olvida venir a la iglesia. O ya no tenemos tiempo de venir a la iglesia porque pues
O ya no diezmamos porque tenemos... O ya no diezmamos porque tengo que pagarlo. Pues sí me llegó la bendición, pero lo saqué, la bendición fue a crédito. Entonces tengo que trabajar. Andaba pidiendo trabajo, bueno, esa es otra, ¿verdad? Muy popular. Estaba pidiendo trabajo, vine a que oraran por mí, por el trabajo. Y ya conseguí trabajo. Pero ahora estoy muy ocupado. No puedo venir a la iglesia. Trabajé tiempo extra y me comprometí para el domingo. O a lo mejor el domingo no trabajé, pero estoy muy cansado. Sí. Chihuahua. Pues regresando a Josué, se me figura que eso les pasó. Se empezaron a centrar tanto en la bendición que les dio el Señor, que se olvidaron del Dios de la bendición. Es cierto. Sí, así es. Wow. Wow. Y eso nos pasa, Sí, cierto. es muy común. Es muy común. Durante la época que estuvimos viviendo situaciones difíciles, a mí a veces hasta me daba risa porque llegaba gente con nosotros y nos decía, oigan, ustedes que van mucho a la iglesia y que andan con esas ondas de cristianos y que como que ya los perdimos, ¿verdad? Así nos hacían sentir, ¿no? Ya ustedes ya los perdimos, pero ustedes que están ahí con ciertas ondas acá esotéricas, ¿cómo no oran por nosotros? Porque necesitamos trabajo. Y nosotros también estábamos sin trabajo. Y orábamos por ellos, obviamente. Nosotros siempre hemos tenido el entendimiento de servirle al Señor. Amén. Y de verdad que oramos por algunas personas y conseguían trabajo. A los 3 Y días. algunos de ellos hasta trabajos re buenos que ya quisiéramos nosotros. Y decíamos, bueno, no que haya sido, o sea, nosotros orando, ¿sí me explico? Obviamente el Señor bendice como Él quiere hacer. O sea, no fue a lo que voy es que no es que nosotros hayamos orado, o sea, nosotros no somos nada. Así El Señor es el que otorga, el Señor es el que da. Así es. Pero luego me refiero a que nosotros orando por gente que consiguiera trabajo y nosotros sin trabajo. Bueno, el asunto es que encontraban su trabajo, les daban trabajos buenísimos y luego ya los dejábamos de ver. Al rato nos encontrábamos por ahí en algún lugar. Oye, ¿qué pasó? No, es que fíjate que pues ahora estoy bien ocupado. No he tenido chance de ir. A ver, todavía se están reuniendo ahí donde están, sí, todavía. Ay, en una chancita ahí les caigo, ¿eh? Pero nos sucedió varias veces. Entonces, bueno, tenemos que ser bien específicos en lo que le pedimos al Señor. Tenemos que hablarle y de nuestro corazón decirle qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Cierto. Sí, amén. El Señor desde hace algunos meses movía nuestro corazón ardía, porque realmente lo que queríamos era trabajar para Él, movernos en Él y bendecir a más gente. No encontrábamos de qué manera, no encontrábamos la salida, no encontrábamos las formas. Y el Señor nos puso en nuestro camino a estos pastores hermosos. Sí, amén, amén. Y a partir de que el Señor nos mostró a sus pastores, nos pusimos en contacto con ellos. Y créanme que el Señor nos trae ahora con un movimiento, si nos traía antes acelerados, ahora nos trae aún más. El próximo mes tenemos planes de hacer algunas cosas en Chihuahua y la verdad... Oren por nosotros. Sí, oren por nosotros, por favor. Nos tiemblan las rodillas. Sí. A lo que voy es que cuando nosotros empezamos a sentir esa necesidad, empezamos a ser más específicos, empezamos a decirle al Señor, realmente te queremos servir y lo queremos hacer de esta manera, y el Señor ha respondido. Amén. Amén. Gracias. El Señor nos ha estado abriendo puertas, nos ha estado dando el camino, nos ha estado dando sendero. Dirección.
Y yo así lo creo. Amén. Y es por eso que les recomiendo sean específicos con el Señor. Amén. Dios en todo momento nos escucha. Tenemos que cuidar también lo que hablamos. Cierto. Los varones como cabeza del hogar tenemos que cuidarnos no solo de nuestro hablar, sino de nuestro mover, inclusive de nuestra mirada. Wow. Tenemos que mantenernos Wow. siempre iluminados por esa llama de la palabra del Señor, Amén. por ese sendero que ilumina nuestros pies, como dice David en sus salmos. Sí, amén. Tenemos que mantenernos limpios. Tenemos que mantenernos siempre con esa comunión con el Señor. Tenemos que siempre rendir cuentas a Dios. Y obviamente, como les decía ahorita, como cabezas del hogar vamos a rendir cuentas por nuestra familia, por nuestra esposa, por todas esas almas que el Señor ha acercado a nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser muy conscientes de todo eso. Tenemos que ser un ejemplo. Si vamos a guiar almas, si vamos a guiar familias, tenemos que hacer discípulos, y esos discípulos van a aprender de nosotros. Amén. Es como los niños. Luego a veces uno conoce niños ahí medio vaguitos, medio especiales, y cuando conoce a los papás dice, ahora entiendo por qué el niño es así. Sucede. En esta vida, en este caminar con Cristo es igual. Tenemos que mantenernos con esa vida espiritual que el Señor nos pide, Así que el es. Señor nos exige, Amén. para dar ese ejemplo, dar esa luz que va a iluminar más almas, más vidas, más familias. Luego venimos los domingos, cantamos, adoramos, salto, patada, alzamos nuestras manos, y el resto de la semana nos regresamos al sistema. Tenemos que siempre caminar rectamente, tenemos que siempre caminar limpios, tenemos que siempre caminar dando ese ejemplo para toda la familia. Así es, amén. Y pues les prometí que me iba a estar aquí hasta las 4, pero ya veo por ahí algunas caritas con hambre. Sí. Entonces, permítanme orar por ustedes. Si nos ponemos de pie, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas estas familias. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos cubre, nos protege y siempre está con nosotros. Te damos gracias por tu cobertura, te damos gracias por tus bendiciones. Permite, Señor, que en cada familia esté ese varón fuerte, ese varón firme en ti, Señor. Sí, amén. Que sea un ejemplo Sí, Señor. para cada una de esas familias, Gracias, Señor. que pueda impactar a la sociedad, que pueda impactar a más gente. Sí, amén. Permite, Señor, que esa cobertura tuya Amén. sea extendida a cada una de esas familias, que cada uno de esos varones tenga el entendimiento que tú eres un Dios poderoso, Así es. un Dios que lo escucha, un Dios que suple, un Dios que lo entiende. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas en todo momento, Sí, amén. porque sabemos que aún nuestro hablar cotidiano puede ser tomado en cuenta como oración, Amén. porque tú estás al pendiente de nosotros día a día. Te damos gracias por cada una de estas familias y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu
habite en cada una de sus casas. Sí, amén. Amén. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre. Los bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Con el poder que nos otorgas por medio del sacrificio de tu Hijo, les doy esta bendición en tu nombre, Señor. Bendícelos en todo momento. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.